La primera gran crisis del sistema capitalista se manifestó con la Gran Depresión de los años 30, perjudicando a casi todos los países del mundo, dada la caída del sistema financiero internacional, a la adopción de una política de elevados aranceles, por parte de muchos países, incluido Estados Unidos, a fin de proteger a las industrias y los productores nacionales de los extranjeros, bajo la estrategia denominada como empobrecer al vecino, si intentaba exportar. Hacia 1925, la producción y el bienestar prosperaban, sensacionalmente, en Estados Unidos y Japón, pero en otras naciones, padecían de desempleo y de crisis constante, como ocurría en Reino Unido, complicándose la situación de Europa, porque su deuda internacional solo podía pagarse con oro o mercancías, y los norteamericanos se esmeraban en paralizar las importaciones de los europeos con nuevos y elevados derechos de aduana e imponiendo sus exportaciones a Europa, gracias al poderío que adquirió al término de la Primera Guerra Mundial, colocándose en una situación privilegiada en comparación con los europeos. Tal situación de privilegio obedeció a que su territorio no sufrió ninguna destrucción material, sus industrias siguieron produciendo durante la guerra y al término de esta, la pérdida de vidas fue inferior a la de los otros países, a que quedó como principal acreedor de los europeos, a que durante los años de conflicto, en Estados Unidos, prosperó su industria pesada, hasta que Europa comenzó a producir nuevamente, originando en el país norteamericano una superproducción de materias primas, especialmente alimentos y artículos elaborados y sin mercado que los consumiera, a lo que se sumó, en 1929, la quiebra de la bolsa de Wall Street, y con ella, de varias industrias. La crisis de 1929 redujo la producción industrial en un 50%, lo que causó desempleo de más de 10 millones de personas, el cierre de bancos, industrias y este hundimiento del país más próspero arrastró en su caída a los demás países. El pánico condujo a la gente a retirar su dinero de los bancos y a vender sus acciones. Un viernes del año de 1929 quebró la bolsa de Wall Street, en Nueva York, y con ella, infinidad de empresas y ramas enteras de actividad. La esencia de la explicación keynesiana de la Gran Depresión se encuentra en el modelo de la demanda agregada, según la cual, la disminución del crecimiento en los 30, se debió a la desaparición de las oportunidades de inversión y, consecuentemente, a un descenso inadecuado de la demanda de inversión, que resultó en una demanda agregada, a la baja. También se vio, en la experiencia de la depresión, la demostración de que la economía privada era inherentemente inestable, que podía autodeprimirse fácilmente, si no se intervenía gubernamentalmente. La experiencia de los años 30 fue el fundamento de que era necesario adoptar una política de estabilización activa, para arrojar resultados económicos buenos. El modelo keynesiano explicó así lo que había ocurrido, además de sugerir las medidas económicas a adoptar para prevenir futuras depresiones, como la adopción decidida de una política fiscal, como método privilegiado, para reducir las fluctuaciones cíclicas. Puede afirmarse, entonces, que la Gran Depresión de los años 30 estructuró el análisis macroeconómico moderno y a muchas instituciones de la economía, incluido el Banco Central, demostrándose que el desempleo es una manifestación de la naturaleza de la economía privada, capitalista. El modelo keynesiano es un modelo de corto plazo, que analiza el equilibrio, a través del análisis de la demanda agregada. Se considera que los precios son rígidos, no existe inflación. El stock de capital y las expectativas racionales están dados, son variables predeterminadas o exógenas. Existe desempleo involuntario. Dada la rigidez de los precios, el ajuste de la economía se da por la vía de las cantidades, para restablecer el equilibrio. Supone una tecnología de Leontief, es decir, una función de producción, que usa factores de producción, en proporciones fijas tecnológicamente predeterminadas, al no ser sustituibles los factores, a lo cual se le denomina elasticidad constante de sustitución. Existe capacidad productiva instalada ociosa, por un lado,
y, por el otro, los costos medios son fijos y por lo tanto iguales a los costos marginales, por tanto, se tienen rendimientos marginales decrecientes en el proceso de producción y, consecuentemente en el ingreso, desatando procesos de desempleo. El sistema de economía privada padece de enormes fluctuaciones en la actividad económica y cambios dramáticos en la demanda de dinero. La producción efectiva no es necesariamente igual a la producción potencial. Keynes aportó a la ciencia económica el concepto de demanda efectiva, pues aunque, invariablemente, existirá suficiente capacidad de demanda para absorber el producto, es posible que parte de esa demanda potencial no se haga efectiva y parte del producto no se logre vender. Considera necesaria y fundamental la intervención del Estado en el comportamiento económico. El ahorro actúa como una filtración de la demanda. Considera el ahorro igual a la inversión, que además es condición imprescindible para alcanzar el equilibrio económico. El equilibrio en el mercado monetario se alcanza cuando la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria. El costo marginal es relativamente alto en pequeñas cantidades de producción, pero, a medida que aumenta la producción, el costo disminuye, alcanzando un valor mínimo, para después volver a incrementarse. El costo marginal muestra la relación con el ingreso marginal, esto es el incremento en la cantidad de los ingresos, por ventas, que traerá cada unidad adicional vendida del producto o servicio a la empresa. Para la mayoría de los procesos de producción, el producto marginal de trabajo inicialmente se incrementa, alcanzando un valor máximo y después cae constantemente, mientras que la producción se incrementa. Por tanto, el costo marginal cae inicialmente, alcanzando un valor mínimo, y luego empieza a incrementarse. La curva de costo marginal corta en sus puntos mínimos a las curvas de costo medio variable y la de costo total, en el corto plazo. Cuando la curva de costo marginal se encuentra por encima de la curva de costo promedio, entonces esta última va en aumento. Cuando la curva de costo marginal está por debajo de la curva de costo medio, entonces la curva promedio va en decremento. Esta relación se sostiene independientemente de si la curva marginal está creciendo o decreciendo. La esencia de la explicación keynesiana de la Gran Depresión, a partir del modelo de la demanda agregada, obliga a su abordaje teórico. La demanda agregada es la suma de bienes y servicios que los distintos consumidores están dispuestos a retirar del mercado, dados ciertos precios, bajo la consideración de que la demanda crea su propia oferta, al contrario de lo afirmado por la escuela clásica. La demanda agregada está compuesta por el gasto de consumo de las economías domésticas, el gasto de inversión de las empresas, las compras de bienes y servicios por parte del gobierno y la demanda externa. La primera identidad clave es la de la producción obtenida y la producción vendida. La producción vendida puede expresarse en función de los componentes de la demanda, como la suma del gasto de consumo y el gasto de inversión. Toda la producción obtenida se consume o se invierte. Las empresas a veces producen artículos que no pueden vender y que acumulan en forma de existencias en sus almacenes, por lo que tales existencias se incluyen en la inversión, como si la empresa se vendiese a sí misma los bienes, y así puede afirmarse que toda la producción o se consume o se invierte. En una economía cerrada, en la que no interviene el sector externo, una parte del ingreso se gasta en consumo y otra parte se ahorra. También, parte del ingreso se gasta en pago de impuestos y otra es devuelta, como transferencias, subsidios o subvenciones, transferencias netas, igual impuestos menos subsidios, al sector privado, sumándose al ingreso, llamándole ingreso disponible, en una economía de tres sectores. El ingreso disponible disminuye por concepto de pago de impuestos y aumenta el valor por los subsidios, públicos y privados, que se reciben, afectando el ingreso bruto. La distancia vertical entre la curva de demanda agregada y la función de consumo es igual a la inversión.
La distancia vertical entre función consumo y la recta de 45 grados, mide el ahorro, correspondiente a cada nivel de ingreso o renta. El nivel de renta de equilibrio, se encuentra en el punto en que la demanda agregada corta la renta de 45 grados. Por lo tanto, en el nivel de renta de equilibrio y solo en ese nivel, las dos distancias verticales son iguales. En el nivel de renta de equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. Por encima del nivel de renta de equilibrio, Y0, el ahorro, es decir, la distancia entre la recta de 45 grados y la función de consumo, es superior a la inversión. Por debajo de Y0, la inversión es superior al ahorro. La condición de equilibrio es aquel en que el ahorro se iguala con el nivel de inversión, en una economía sin sector gobierno y sin sector externo. La teoría keynesiana del consumo parte de que éste depende del ingreso disponible, en un periodo dado. Una parte depende de ese ingreso disponible y, otra, es autónoma. El consumo autónomo es aquel que habría, si el ingreso disponible, del periodo, fuese cero. Si alguna persona o una familia hubiese tenido imposibilidad para generar ingreso, tendría que consumir algo, un mínimo de consumo, llamado consumo autónomo, indispensable para subsistir, sufragado con otras fuentes distintas al ingreso disponible, haciendo uso de los ahorros acumulados o, bien, contrayendo deuda. Pero, si un individuo o una familia obtuvo un cierto ingreso, durante el periodo, cada sucesiva unidad de ingreso disponible se destinaría, en alguna proporción, al consumo y, otra, al ahorro, llamadas propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro, respectivamente. Dado que el ingreso, o se consume o se ahorra, la propensión marginal al ahorro puede calcularse como 1, menos la proporción marginal al consumo, si se calcula en tanto por 1 o. El supuesto es que las proporciones marginales, al consumo y al ahorro, son fijas, de modo que, si el volumen de ingreso aumenta, las proporciones del ingreso adicional, destinadas al consumo y al ahorro, no varían. De dicho supuesto se deriva el que la propensión marginal al consumo, se ubica entre 0% y el 100%. De manera que si la propensión marginal al consumo es positiva, significa que se consume más a medida que se tiene más ingreso. Si la propensión marginal al consumo es inferior al 100%, se expresa un comportamiento en el que, ante un aumento del ingreso, invariablemente habrá una parte que se ahorra. El comportamiento de la propensión media al consumo, en una función de consumo keynesiana, a lo largo de la bisectriz coloreada de rojo, el ingreso es igual al consumo, lo que estaría implicando que la magnitud del ingreso disponible, destinada al consumo, denominada propensión media al consumo, es del 100%. Si el ingreso disponible del periodo es cada vez menor, la proporción dedicada al consumo será cada vez mayor, acercándose al infinito, cuando el ingreso disponible se aproxima a cero. Si, de modo distinto, el ingreso disponible inicial, en el periodo, es cero, en la medida que aumenta el ingreso disponible, va disminuyendo la proporción, pues una parte del ingreso se destina al ahorro. El área verde es la brecha de desahorro, entre consumo e ingreso disponible del periodo, que se va cerrando a medida que crece el ingreso. En el punto en el que la bisectriz corta la función de consumo keynesiana, el consumo será igual al ingreso, es decir, la propensión media al consumo es del 100%, acortándose la brecha de desahorro. Desde ese nivel de ingreso, generándose la posibilidad de ahorrar. Cuando el ingreso disponible del periodo crece por encima de ese punto, la propensión media al consumo es inferior al 100% y va bajando a medida que crece el ingreso disponible del periodo. Es decir, la propensión media al consumo decrece a medida que crece el ingreso y viceversa. Un aspecto muy importante es que esta función de consumo no depende del ingreso, sino del ingreso disponible, en que se consideran los procesos de redistribución del ingreso, por parte del gobierno, sean impuestos o transferencias de ingreso, entre individuos.
El componente principal de la demanda es el gasto de consumo de las economías domésticas. Este concepto incluye cualquier tipo de bien, bienes duraderos, no duraderos y servicios, todos finales. La función de consumo keynesiana indica que el gasto de las familias depende en su mayor parte del ingreso disponible de las mismas y, en una menor parte, sin dependencia del ingreso disponible, donde la propensión marginal al consumo representa la proporción que, de cada unidad adicional de ingreso disponible, las familias destinarán al consumo. La propensión marginal a consumir es definida como la cantidad adicional que consumen los individuos cuando reciben unas unidades monetarias adicionales de ingreso disponible. La relación directa entre consumo e ingreso disponible se comporta de manera que, a medida que el ingreso disponible aumenta, el consumo lo hará también, al ser una función estable del ingreso. El ingreso, que no se gasta en consumo, se ahorra, por lo que el ahorro es igual al ingreso disponible, menos lo que se consume. La existencia de una relación lineal simple entre el consumo y el ingreso disponible involucra también una relación lineal entre el ahorro y el ingreso disponible. El ahorro de las familias depende del nivel de su ingreso disponible, restado el desahorro en que incurren. La propensión marginal al ahorro indica la proporción de cada unidad adicional de ingreso disponible que las familias destinarán al ahorro. En cuanto al desahorro, este debe interpretarse como la parte del ahorro familiar pasado que las familias utilizan para el consumo, o bien, como la parte de consumo financiado con deuda, con crédito. En una economía cerrada con dos sectores, la condición de equilibrio es que se alcance la igualdad entre el ahorro y la inversión, que es el gasto que realizan las empresas, ya sea para reposición o ampliación de sus activos fijos, o bien, para la compra de materiales primas y mano de obra. Keynes incluye en su modelo al sector público, por tanto el Estado influye directamente en el nivel de ingreso o renta de equilibrio, de dos maneras. En primer lugar, por la compra de bienes y servicios, que es el gasto gubernamental, y, por la otra, por la inversión que realiza, al ser componentes de la demanda agregada. Los impuestos y las transferencias influyen en la relación entre la producción y el ingreso, y en el ingreso disponible, que va a parar a las economías domésticas. El gasto de gobierno se refiere a las erogaciones que realiza el gobierno en gastos de capital, o sea, en obras de infraestructura, y al gasto corriente, como es el pago de sueldos y salarios de los trabajadores del Estado, y el gasto social, que en el modelo se denota como subsidios o transferencias. Keynes, al reconocer que la causa del desequilibrio de mercado se generaba por la inestabilidad del sector privado, diseñó medidas para corregir el desenvolvimiento económico, al ser los inversionistas, los agentes que al tomar decisiones, con base a sus percepciones del mercado, propicia deficiencias en la demanda agregada, por el lado de la oferta y, por ende, un incremento en el desempleo. Keynes consideró que los cambios en la inversión eran uno de los factores principales responsables de los cambios en el ingreso y por lo tanto, de su inestabilidad. En el óptimo equilibrio del mercado de bienes, en el modelo keynesiano simple, la producción, la oferta, debe ser igual a la demanda agregada, de modo que las filtraciones al ingreso o renta sean iguales a las inyecciones del ingreso y que la inversión realizada o el gasto efectivo hecho por las empresas sea igual a la inversión deseada o gasto que desearían hacer las empresas. Un multiplicador es una expresión algebraica, un cociente, que relaciona los cambios observados en el ingreso ante los cambios en cualquier variable que determine, directa o indirectamente, el nivel de ingreso. En otras palabras, es la cantidad en que varía la producción, o ingreso, de equilibrio, cuando la demanda agregada autónoma aumenta en una unidad. Cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, mayor es el multiplicador. Para Keynes, el multiplicador es esencial, pues explica la forma en que la variación en la inversión recompensa el proceso de producción, haciendo variar también el consumo, mostrando la forma en que los impactos en un sector
se transmiten a través de la economía. En el contexto de la teoría keynesiana, conforme las empresas experimentan un alza en la demanda, resultado de un aumento en la inversión, su producción se elevará, e incrementará el pago a los factores de la producción, de modo que las familias ampliarán su ingreso disponible, elevando su consumo y la demanda de bienes, provocando que las empresas aumenten su nivel de inversión y, así, se eleve nuevamente la producción, provocando un círculo virtuoso. El aumento de los impuestos tienen un efecto negativo en la producción, pues su aumento disminuye el ingreso disponible y, con ello, la producción o ingreso de equilibrio. En cambio, si los impuestos disminuyen o aumentan los subsidios, el ingreso disponible aumenta y, también, la producción. La aplicación de medidas relativas a los impuestos y los subsidios o transferencias se le designa como política fiscal, siendo el sector gobierno el responsable de esa política pública. En el pensamiento keynesiano, se supone que el ingreso no está necesariamente al nivel del pleno uso de los recursos, siendo la inversión el elemento activo, y el ahorro es visto como un residuo. La inversión depende de la eficiencia marginal del capital y de la tasa de interés, que por un efecto multiplicador, genera ingreso, que, a su vez, da lugar a un ahorro, con el cual se financiará la inversión. Así que, aun cuando el análisis tradicional sostiene que el ahorro depende del ingreso, manifiesta una cierta despreocupación al depender de la inversión, por lo que cuando cambie el ingreso, debe variar necesariamente la inversión, en el grado preciso y necesario, para que la variación en el ahorro sea igual a la de la inversión. La eficiencia marginal del capital es el rendimiento que tendrá la inversión, fundada en las expectativas de la rentabilidad futura de los proyectos de inversión. El gasto de inversión se vuelve endógeno cuando se relaciona con el tipo de interés, en una relación inversa, pues entre más alto sea el tipo de interés, menor será la inversión, y cuando baje el tipo de interés, la inversión aumentará, ya que las empresas piden préstamos para invertir, por lo que una alta tasa de interés reduce sus beneficios. Al ser el ahorro un simple residuo, las decisiones de consumir e invertir determinan conjuntamente los ingresos, por lo que una política keynesiana estimulará los ingresos y los ahorros, para que haya inversión, pues en la visión keynesiana, los cambios en la inversión es uno de los factores principales responsables de los cambios en el ingreso y, por tanto, de su inestabilidad. Al admitir la influencia de la tasa de interés sobre la inversión, se consideran dos variables que determinan el equilibrio en la economía, el nivel de ingreso y la tasa de interés. En cambio, si los impuestos disminuyen y aumentan los subsidios, el ingreso disponible aumenta y, con ello, la producción. La aplicación de medidas relativas a los impuestos y los subsidios o transferencias se le designa como política fiscal, siendo el sector gobierno el responsable de la política pública. De la diferencia entre los ingresos del sector público derivados de su actividad recaudadora y sus gastos totales, consistentes tanto en las compras de bienes y servicios como en las transferencias o subsidios que otorgan a su población, se obtiene el saldo presupuestario. El saldo presupuestario puede ser positivo, negativo o cero. La magnitud del saldo presupuestario depende de la política fiscal, pues ésta determina los valores de los impuestos, del nivel de gasto gubernamental y de los subsidios, y, por tanto, del ritmo de la actividad económica, puesto que los cambios en estas variables generan variaciones en la producción o renta o ingreso. Keynes analizó la demanda de dinero, o de saldos monetarios, que los individuos realizan, especificando tres motivos: el motivo transacción, el motivo precautorio y el motivo especulación. De manera que los dos primeros motivos estimulan a las personas a que, cuando tengan un mayor ingreso, demanden más dinero y viceversa, en una relación directa. En cambio, ante una alta tasa de interés, las personas demandarán menos dinero, porque preferirán invertirlo en bonos y,
Cuando la tasa de interés baje, la demanda de dinero será más alta. Keynes estableció que la tasa de interés se determina por la oferta y la demanda de saldos monetarios reales, o sea, dinero. La demanda de saldos monetarios reales, o preferencia por la liquidez, se determina por la sensibilidad de la liquidez, motivada por cambios en el ingreso, y por la sensibilidad de la liquidez, causada por la variación en la tasa de interés, a lo que en el paradigma keynesiano, al igual que en el modelo clásico, se les denomina los tres motivos para retener o demandar dinero, con el fin de enfrentar la necesidad de realizar transacciones y resguardarse frente a imprevistos o contingencias de la vida cotidiana, denominados motivos, transacciones y precaución, que dependen, en general, del nivel de ingreso de los agentes económicos. Y el tercer motivo es la aspiración de obtener intereses, conforme al tipo o tasa de interés, a lo que llamó demanda especulativa de dinero. La incertidumbre sobre el nivel futuro, en Keynes, le hizo poner su atención en la tasa de interés, estableciendo que, dados los ingresos de un individuo, estos disponen de una cierta cantidad orientada al consumo y otra, destinada al ahorro, por lo que optan por conservar dinero líquido, para destinarlo a la adquisición de títulos de valores, que les provea un interés, que forma la demanda por motivo especulación. La razón por la que puede preferir guardar en forma líquida su dinero, es la incertidumbre sobre la tasa de interés futura, como una disyuntiva presente en el sujeto, pues podría sufrir pérdidas de capital, al poseer títulos de valores, que reduzcan su precio, al acrecerse las tasas de interés. Keynes suponía que todas las acciones financieras se podían dividir en dos grupos, dinero y bonos. Existe un valor crítico de la tasa de interés por encima del cual, el rendimiento previsto total, intereses más ganancias o pérdidas de capital, de la posesión de títulos es positivo, por debajo del cual es negativo, e igual a cero en ese nivel. Cuando la tasa cae por debajo de la tasa crítica, el individuo cambia toda su riqueza a dinero. Al caer la tasa de interés, las tasas críticas de más individuos son alcanzadas y más gente cambia de bonos a dinero. Con el tiempo, la tasa de interés bajará lo suficiente como para que nadie quiera depositar riqueza en bonos, haciendo que la demanda monetaria sea igual a la riqueza líquida total. Si la tasa de interés actual es mayor que la tasa de interés crítica, toda la riqueza se concentrará en bonos. Si la tasa de interés actual es menor que la tasa de interés crítica, toda la riqueza se concentrará en dinero. Habría que concluir, retomando lo que ha señalado el filósofo John Gray. Keynes era un ingeniero social que planteó usar el poder del gobierno para sacar a la economía de la devastadora depresión de los años 30. El culto de la austeridad olvidó el aporte más importante de Keynes: recortar el gasto del gobierno. Cuando el crédito es escaso, solo hunde la economía en una recesión más profunda. Lo que se necesita ahora es que los gobiernos deben estar dispuestos a reactivar el crecimiento, entendiendo que el mercado sirve al ser humano, no al revés. Keynes se armó contra la idolatría del mercado, al que calificó como el gusano que había estado royendo las entrañas de la civilización moderna. La sobrevaloración del criterio económico. El mercado se hizo para servir a los seres humanos, y no los seres humanos para servir al mercado. En otros aspectos, la filosofía temprana de Keynes era peligrosamente ingenua. Éramos como el último de los utópicos, escribió, que cree en un progreso moral continuo en virtud del cual la raza humana se compone de personas fiables, racionales y decentes influenciadas por la verdad y las normas objetivas. No éramos conscientes de que la civilización era una costra delgada y precaria. Keynes entendía que los mercados son tan propensos a ataques de locura como cualquier otra institución humana y trató de imaginar una variedad más inteligente del capitalismo.